Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de resultados. Soy Paulina Rodríguez, directora de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, y tengo el gusto de presentar al doctor Jesús Martínez Barneche, quien será el moderador de este evento. El doctor Martínez es investigador visitante en la Universidad de Yale, doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM, y desde 1998 pertenece al Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como encargado de la dirección y también director de área de infecciones crónicas y cáncer del mismo centro. Su línea de investigación es la inmunología humana. Ha participado en investigación sobre vacunas a nivel preclínico, inmunidad poblacional y cobertura de vacunación, así como de estrategias para identificación de anticuerpos monoclonales con potencial terapéutico. Cuenta con 70 publicaciones internacionales arbitradas, ha dirigido 10 tesis de posgrado y participa activamente en actividades docentes relacionadas a la inmunología y a las enfermedades infecciosas. Es investigador nacional nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2014 y también miembro del Grupo Consultor de Ciencia Básica y Tecnología de la Agenda de Investigación para la Erradicación de la Malaria, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología y miembro del Grupo de Trabajo de Bases de Datos de la Línea Germinal de la Air Community que pertenece a la Antibody Society. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Jesús para que continúe con el orden del día. Muchísimas gracias, doctor, por tu disponibilidad en este evento. Gracias, muchas gracias Paulina y muchas gracias a todos los organizadores por haberme considerado para moderar este importante seminario. Va a haber un pequeño cambio en el orden del día, entonces vamos a empezar con unas palabras del licenciado José Ignacio Ábalos, presidente del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Licenciado Ábalos, muy buen día, contamos con su presencia. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Un saludo a todos. Muy emocionado de estar aquí. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en esta presentación de resultados del análisis que hemos realizado sobre la cobertura de vacunación en niñas y niños menores de 5 años a través de un estudio serológico practicado a las muestras recolectadas en la salud continua del 2020 al 2024. Saludo con mucho gusto al doctor Bernardo Hernández Prado, director de nuestra muy querida y apreciada Escuela de Salud Pública de México, quien además asiste en representación del doctor Eduardo Lascano Ponce, director de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública. A los patronos del instituto, quienes nos honramos mucho por haber podido impulsar la realización de este importante estudio en colaboración con nuestra Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, FIESP, y con el importante patrocinio de Promotora Social México, PSM, representado hoy aquí por Juan Carlos Domenzain y Pedro Castillo. De manera muy especial agradezco la presencia del doctor Virgilio Lima Gómez, director general de Coordinación Médica de Alta Especialidad de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, de la licenciada Lorena Villavicencio, gran amiga, secretaria ejecutiva del CIPINA, y del doctor José Manaces Aguilar, consultor nacional en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Agradezco también la participación de funcionarios del IMSS que nos acompañan. La doctora Rosana Pelayo Camacho, titular de la Unidad de Educación e Investigación, la doctora Laura Cecilia Bonifaz Alfonso, titular de la Coordinación de Investigación en Salud, y la doctora Lucy Isabel Morales, titular de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS. Enfermedades. Por el lado del IMSS Bienestar, al titular de la División de Prevención y Protección Específica en Servicios de Salud, el doctor Jan Jacobo Gutiérrez Sereno, y a las y los titulares de las Secretarías de Salud de los diversos estados, así como representantes de la sociedad civil organizada y de la academia que hoy nos acompañan. Y finalmente, un saludo muy especial al doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestación Económicas del IMSS, quien jugó un papel destacado al inspirar la realización de este estudio. Me tomaría mucho tiempo nombrar a todas y todos los muy relevantes participantes que nos acompañan hoy, pero sin duda alguna su presencia en este espacio refleja
la gran importancia del tema que hoy nos ocupa. Gracias también a los más de 1,500 participantes que hasta el día de ayer estaban registrados para participar en este evento. Nuestro mayor interés es que la evidencia científica que hoy se compartirá cobre sentido y se traduzca en acciones coordinadas de decisiones de política pública que beneficien a cada niña y niño en el país. La articulación entre instituciones de salud, gobiernos locales, sociedad civil y comunidad académica es la única vía para cerrar brechas en vacunación y asegurar la inmunidad y el desarrollo pleno de la infancia en México. La vacunación infantil no es solamente una estrategia sanitaria, es una decisión de Estado y un compromiso social que nos involucra a todos. Cada niña o niño recibiendo su esquema completo de vacunación representa no solo la protección frente a una enfermedad prevenible, sino el camino hacia un país más equitativo y saludable y con acceso a mejores oportunidades y determinantes para todos. Recientemente, el Pacto por la Primera Infancia marcó un precedente invaluable al colocar en la agenda pública la importancia de asegurar que todas las niñas y los niños reciban sus vacunas a tiempo y puedan ejercer su derecho a la vacunación. Ese esfuerzo, plasmado en la investigación Diagnóstico de la Vacunación Infantil en México 2010-2022, se complementa positivamente con la evidencia científica que hoy presentaremos y que ya ha sido de gran relevancia para la toma de decisiones de política pública. En diversos espacios hemos señalado que el programa de vacunación universal de nuestro país ha sido un referente internacional con grandes e importantes logros en la erradicación de enfermedades. La evidencia de estos estudios, así como la pandemia de COVID-19, nos recuerda que si nos descuidamos, las coberturas pueden retroceder, situación que ya se vio reflejada en los resultados de la ENSANUD 2021-2023, que señalan que no se alcanzó la meta de cobertura de vacunación en niñas y niños menores de 5 años para ninguna de las vacunas investigadas. Por ello, los esfuerzos en vacunación y la confianza de la población en las mismas deben constantemente renovarse. En este sentido, México ha demostrado que cuando se apuesta por la prevención y la protección de la primera infancia, es posible que el compromiso y la voluntad política lleven a la acción. Por ello, desde este patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y de FIESP, reconocemos los esfuerzos que la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Kersenovich, está realizando no solo para superar el brote de sarampión en el país, sino también para impulsar una estrategia integral que contribuya a cerrar brechas y optimizar la calidad de la atención en salud. Ahora bien, los resultados de este análisis serológico arrojan que hay brechas preocupantes, sobre todo en niñas y niños de 1 año de edad, así como en ciertas regiones del país. Y de ahí la relevancia de que la doctora Celia Alpuche, investigadora principal de este estudio, comparte y profundice en los resultados de este análisis y que escuchemos también con atención a la doctora Samantha Gardner, directora general del CENSIA, sobre las recomendaciones y acciones que a raíz de esta información se ha estado realizando. A quienes agradecemos profundamente, Samantha, Celia, su compromiso y su disponibilidad. Quiero aprovechar para destacar que esta intervención fue implementada por el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, el CISEI, liderado hoy por el doctor Jesús Martínez Barneche, moderador de este evento, a quien agradezco su participación con nosotros, y con la contribución del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, representado hoy en este espacio por el doctor Miguel Ángel Lezana Fernández, donde se analizaron las muestras de la ENSANUD con el más alto rigor científico. Este estudio ya ha servido para fortalecer la política pública en vacunación, orientar la asignación de recursos y diseñar estrategias más focalizadas. Este esfuerzo refleja que la ciencia, la política pública, el sector privado y la sociedad civil pueden alinearse en un mismo objetivo: asegurar que cada niño y niña en cada rincón de México reciba las vacunas que los van a proteger por el resto de su vida. Recordemos que invertir en salud y en primera infancia
es la mejor política pública que un país puede adoptar. Todos los actores hoy reunidos debemos estar a la altura de esta responsabilidad colectiva y hacer de México un país más saludable para todos. Los invito, pues, a escuchar con atención los resultados de este estudio y a reflexionar sobre los pasos que debemos dar para cerrar las brechas que aún persisten. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y bienvenidos a este evento. Muchas gracias, licenciado Ábalos. Tengo el gusto ahora de cederle la palabra al doctor Bernardo Hernández, el decano de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública. Bernardo, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Martínez Basneche. Pues muy buenos días a todas y a todos. A nombre del doctor Eduardo Lascano Ponce, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario de presentación de resultados del análisis de la cobertura de vacunación en niñas y niños menores de 5 años a través de un estudio serológico. Quiero agradecer inicialmente al patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y muy en especial a su presidente, el licenciado José Ignacio Ábalos Hernández, así como a la Fundación para la Investigación y Educación en Salud, la FIESP, su apoyo para la realización de este seminario. También quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda, investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas de este Instituto Nacional de Salud Pública y quien ha fungido pues, en la dirección de ese centro y en muchas otras posiciones clave en la salud pública en México, así como a la doctora Samantha Garner Barnard, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud, y al doctor Jesús Martínez Barneche, encargado de despacho de la Dirección del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, por su participación como ponentes y comentaristas en este seminario. La vacunación ha jugado un papel clave en la reducción de la mortalidad y el aumento en la esperanza de vida a nivel mundial, siendo ya reconocida como una de las intervenciones más efectivas en salud pública a lo largo de la historia. La vacunación es una intervención que implica trabajar en un continuo que va desde la investigación, el desarrollo de vacunas, su producción masiva, su distribución, su aplicación, vigilancia epidemiológica y evaluación, donde cualquier falla en esta cadena tiene efectos negativos en las coberturas de vacunación. Y me refiero por esto a coberturas tanto generales como coberturas efectivas. Realmente la vacunación es un caso en el cual podemos identificar la necesidad de la participación de muchas de las funciones esenciales de la salud pública, incluyendo aquellas relacionadas con el acceso, evaluación, desarrollo de políticas y asignación de recursos. Es interesante, pero la vacunación ha duplicado su cobertura a nivel mundial entre 1980 y 2023 para las 4 vacunas básicas. O sea, hay un avance innegable. No obstante, dado que los programas de vacunación participan muy diversos actores, hay dificultades importantes para su operación. Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 impuso retos para la ampliación o al menos el mantenimiento de cobertura de vacunación a nivel mundial. De esta forma, de acuerdo con estimaciones del Instituto de la Evaluación y Métrica de la Salud, se estima que 15.6 millones de niños a nivel mundial perdieron oportunidades rutinarias de vacunación contra difteria, tétanos y tosferina entre 2020 y 2023 debido a esta pandemia. Dado su potencial para mejorar las condiciones de salud de las poblaciones, la vacunación es un campo que presenta grandes retos, pero también grandes oportunidades. Por eso es tan importante revisar y discutir experiencias anteriores que brindes elementos constructivos para mejorar la operación de nuestros programas, reducir brechas en esta área, utilizando información generada por métodos epidemiológicos rigurosos. El Instituto Nacional de Salud Pública ha desarrollado un gran cúmulo de investigación en esta área como parte de nuestra misión institucional de generar información útil para la toma de decisiones en salud pública. De esta forma,
Esperamos que este seminario contribuya a esta discusión, que realmente ayude a generar estrategias e ideas para la mejora de nuestros programas de vacunación, y agradecemos nuevamente a nuestros ponentes su participación y a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias, doctor Bernardo Hernández. Y pues tengo un enorme gusto de presentar a la doctora Celia Mercedes Alpucha Aranda, quien nos presentará los resultados de este importante estudio. Celia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presente y por todos los comentarios que brevemente han vertido. Me van a permitir proyectar la presentación. Bueno, este es un estudio que en realidad es una extensión de algo que veníamos haciendo en Ensanud y que de antemano agradecemos mucho a la Fundación para la Investigación en Salud Pública, la FIES, y particularmente a los donantes que nos apoyaron para poder extender los resultados, para tener una representatividad por estado, ya que la Ensanud solo nos daba representatividad por región y poder tener más datos en este grupo de edad de 5 años y menores. Voy a dividir la presentación en 4 puntos muy importantes que ahí menciono y debo de hacer un desglose de que no tengo conflicto de interés respecto del tema y que las opiniones emitidas en esta plática son bajo mi responsabilidad. Quiero iniciar al mismo tiempo que así terminaré dando las gracias a todos los que de alguna manera han participado de manera directa, ya sea como parte del Instituto Nacional de Salud Pública o como el INDRE, que han sido los que principalmente han trabajado directamente en los ensayos de cero prevalencia, pero este es un estudio clásico que es parte de Ensanud y que involucra a varios centros de nuestro instituto, sobre todo el nuestro, el de investigación sobre enfermedades infecciosas, el de salud poblacional y el de evaluación y encuestas. Pero no lo hubiéramos podido hacer sin los diferentes financiamientos que hemos tenido ya desde hace varios años de la Secretaría de Salud Federal, porque no hay en Ensanud si no existiera este financiamiento de la Secretaría de Salud Federal. Iniciamos este estudio con un financiamiento de los Centros de Control de Enfermedades muy enfocado hacia COVID, pero pudimos iniciar esta otra parte de coberturas y el estudio que vamos a presentar hoy a través del financiamiento del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Me voy a permitir iniciar con algunos antecedentes para poner un marco más de la situación de por qué era importante tener este estudio y los resultados que nos arrojan, cómo esto impacta a la población y nos dan datos importantes para la orientación en estos programas nacionales. No hay duda, la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más costo efectivas para proteger a la población de enfermedades de infecciones graves. Siempre se dice, siempre se habla que después del agua potable es uno de los ejemplos más claros de las intervenciones de salud pública que tienen un impacto poblacional global, mundial. Pero quiero dejar 2 mensajes desde el principio. Uno es que a nivel mundial se ha observado una disminución de las coberturas de vacunación y que esto se había empezado a ver en el mundo desde antes de COVID, pero que se potenció durante la pandemia de COVID-19 porque todos los esfuerzos de salud pública en todos los países en el mundo pues se derivaron para poder controlar esta crisis. Las cifras oficiales de coberturas de vacunación se consideran altas en México. Sin embargo, existen resultados independientes y muchas voces críticas externas que han estado hablando de que estas cifras no son exactamente las mismas de lo que se está hablando y que esto se ha hablado mucho de que es reciente y sí quiero hacer una reflexión realmente de qué es lo que ha pasado con estas coberturas de vacunación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el esquema de vacunación cuando iniciamos, inclusive antes de que iniciara la Organización Mundial de la Salud con el programa ampliado de inmunizaciones,
Pues en ese inicio, cuando México inició en 1973, no como un programa oficial, pero que ya empezaba a tener esas vices, podíamos ver que eran solamente 5 vacunas para proteger contra 6 enfermedades. Y en todo ese tiempo y hasta la actualidad, ahora tenemos un esquema de vacunación sumamente amplio, no solamente que tiene 15 diferentes inmunógenos, sino que se van a presentar con diferentes esquemas de vacunación dependiendo de la edad en que se tengan que aplicar. Y un ejemplo es que, por ejemplo, difteria, tosferina y tétanos iniciamos en el primer año de la vida con la hexavalente, pero que posteriormente tenemos que cambiar a la triple bacteriana y posteriormente a solo TD, o sea, tosferina y difteria para los refuerzos, y que en algún momento tenemos que pensar en poblaciones específicas como la embarazada, que es tosferina, tétanos, y la de pertussis o acelular, etcétera. O sea, que hay esquemas complicados, muy complicados, un programa complejo que hay que llevar a diferentes grupos poblacionales con diferentes esquemas que requieren diferentes biológicos, con diferentes formas de almacenarse y que se tienen que conservar, y eso lo hace muy, muy difícil para poder llevar a todas las poblaciones que realmente lo requieren, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. La medición de seroprevalencia es una medida utilizada como aproximación a coberturas de vacunación. En algunos casos, como en sarampión y en tétanos, pueden ser usadas estas medidas asociadas a protección contra la enfermedad. No en todos los casos puede ser esto, y esto podríamos platicarlo posteriormente durante la discusión. Y utilizar los sueros de salud continua para poder tener una aproximación a coberturas de vacunación con otra metodología es muy importante, porque parte de un diseño poblacional, es decir, detrás de esa muestra hay un diseño poblacional que puede llevarnos a proyectar los resultados a poblaciones específicas. Permítanme un momentito porque parece que se están saltando la presentación, ¿sí? Una disculpa por este problema. Sí, sí. Una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es que los beneficios de la vacunación no se han distribuido de manera igualitaria en todo el mundo. Las coberturas varían mucho entre los países, y dentro de ellos las poblaciones más pobres, las más marginadas, las más vulnerables, son aquellas que van a tener menos accesos a servicios de inmunización. Y así podemos ver que casi 20 millones casi 20 millones de menores de un año no han tenido una vacunación completa en este primer año de la vida, que es tan importante, pues son tan susceptibles los niños, y que hay más de 13 millones de niños en el mundo que nunca han recibido ninguna vacuna, y eso es importante de tomar en cuenta. Entonces, como decíamos, las coberturas de vacunación es un indicador ampliamente Tenía- utilizado de las fortalezas y debilidades del programa de vacunación Perdón que te universal. interrumpas. ¿Nos puedes compartir tu presentación? Perdón, pero sí se supone que la estaba compartiendo. Déjame ver qué pasa. Perdón por este problema de... ¿Ya la ven? Ya se ve. Tengo que salirme. Nada más hay que ponerla en pantalla completa y Mm, Ok. Que estas coberturas de vacunación, una disculpa por todos estos problemas técnicos, son utilizadas como un indicador clave para medir el éxito de un programa de vacunación. Sin embargo, las coberturas de vacunación se van a estimar de diferentes maneras y dependiendo de las fuentes de datos con las que se cuenten.
Todas estas formas de estimar tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, y eso quiero mencionar de manera muy breve. Por ejemplo, los informes rutinarios de vacunación administrada se llaman coberturas administrativas y es una de las más ampliamente utilizadas en el mundo. Es decir, al final de cuentas, lo que estamos midiendo es si de las vacunas que compramos, que distribuimos, cuántas de esas estamos aplicando, ¿sí? Entonces, por eso se llaman vacunaciones administrativas. Generalmente el cálculo de vacunas que se compran y que se distribuyen depende de una población estimada, que puede o no estar actualizada, etcétera. Algunos de los datos más concisos, más acercados a la realidad, son los que están basados en los registros nominales. Es decir, hacemos un cálculo de vacunas que tenemos respecto de las poblaciones. Lo mejor sería a través de certificados de nacimiento, pero no siempre se tienen del todo actualizados para poder actuar en consecuencia. Y las vacunas que vamos aplicando tienen nombre y apellido, es decir, sabemos dónde están, quiénes son, podemos seguirlos a lo largo de la vida, saber a quién le falta un refuerzo, ir a buscarlo, etcétera. Y por eso estos registros nominales son los mejores con los que podemos contar. O hacer encuestas basadas en la comunidad, por ejemplo, como hace en Sanud, que es una población representativa, se pregunta, tienen su cartilla, se checa la cartilla de vacunación, se ven las vacunas, etcétera, pero también tiene sus sesgos porque pues no todo el mundo cuenta con la cartilla de vacunación a la mano para poder mostrarla el día de la visita. Depende mucho del tamaño de la muestra. Estas encuestas son costosas, son complejas, pero pues de alguna manera son las que utiliza, por ejemplo, en Sanud, UNICEF, con algunas variantes, etcétera, y de esa manera se pueden tener estos datos. Ahora bien, veamos las coberturas de vacunación en México en los últimos años. Y esto es un dato de la Secretaría de Salud de Sencilla directamente. Y ustedes pueden ver que desde que inician la vacunación y estamos hablando de, por ejemplo, desde 1973 a la fecha, pues se habla de coberturas que pueden ser hasta tan altas como 95 y cercanas al 100% en algunos casos. Y mucho esto es porque el reporte, la estimación es una estimación administrativa. Sin embargo, tenemos épocas que ustedes pueden ver que aún en el reporte oficial las coberturas son bajas, como las que estamos viendo en la última década antes de iniciar el siglo. O a principios de siglo, que habían coberturas bastante bajas y después al parecer se van recuperando, alcanzando valores muy altos en 2014, 2015, considerando siempre administrativas. Y vemos estos picos hacia abajo, realmente, donde hay coberturas bajas, y esto está muy relacionado, por ejemplo, durante COVID, que cayeron las coberturas y después con esfuerzos para la recuperación. Si vemos que con los datos oficiales y los diferentes tipos de estimaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, y aquí vemos 3 dosis de difteria, tosferina y tétanos, es decir, lo que ocurre en estos primer año de la vida, podemos ver que realmente las coberturas que nos están diciendo UNICEF, aún con las coberturas gubernamentales estimadas, pues algunas apenas llegaban en algunos años al 80%, y podemos ver cómo durante pandemia cae estas coberturas inclusive un poco menos del 80%. Si vemos los datos de sarampión 1 y sarampión 2, también vemos que a pesar de que las coberturas gubernamentales pueden ser altas, todavía tenemos estos picos hacia abajo que nos muestra que hubieron caídas en algunos momentos importantes, con recuperaciones a través de diferentes campañas, pero que en los últimos años están apenas por encima del 80%. Y esto también se refleja en la segunda dosis. Cuando vemos diferentes vacunas y sus coberturas, llama mucho la atención, por ejemplo, VPH, que sabemos que hubieron unas caídas muy importantes de coberturas por falta de vacuna
que el proveedor no pudo proporcionarla en algunos años y que entonces esto se ve y que hay una recuperación, apenas se pudo recuperar el acceso a la vacuna a través de los productores. Pero aún así vemos diversas vacunas y sus esquemas que no son del todo, alcanzan lo de mayor excelencia. Evaluaciones formales se hicieron desde 2014 en México, por ejemplo, por la Organización Panamericana de la Salud, y vemos que desde entonces habían problemáticas de no conseguir esquemas completos más allá del 50% en los estados analizados, pero que algunos estados tenían mayor problema con alcanzar los esquemas completos que otros. Y desde entonces se le han estado dando recomendaciones al Programa de Vacunación Universal de México de cómo debe de reforzarse. En 2015 también hubo una evaluación de la ENIM, de la Encuesta Nacional de Niños y Mujeres en México, a través de UNICEF y del Instituto Nacional de Salud Pública, con una mayor cobertura de lo que se había visto en la evaluación de OPS, y vemos exactamente lo mismo. Los esquemas incompletos eran a una proporción importante, habían problemas en las coberturas de vacunación. En el 2018, el doctor Mauricio Hernández hizo un estudio muy fuerte, intenso, analizando cohorte de casi 1,5 millones de partos atendidos en el sistema de salud de 2000 a 2015, y analizó diferentes esquemas para hacer la historia corta. Y ustedes pueden ver que hay una gran variabilidad del tipo de biológico por esquema de vacunación, pero que la gran mayoría no alcanzaba ni el 85% de las coberturas. Y aun cuando hace el intento de comparar los datos oficiales con UNICEF, con los de los estados, se ven diferencias, siendo más altas las oficiales. Y sí quiero hacer un énfasis aquí, no se trata de que alguien esté mintiendo, simple y sencillamente son formas diferentes de estimar, son modelos diferentes, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. En salud, en los últimos años, podemos ver que los esquemas completos hasta los 2 años de edad, pues sí son de valores muy castigados, muy pequeños, recordando que un esquema completo, si falta una sola dosis de las que debería de darse, de una de las solas vacunas que deberían de haberse puesto hasta los 24 meses de edad, 23 meses de edad, más allá de, perdón, porque abarca todos los 2 años de edad, 36, con un solo esquema que falte, sería un esquema incompleto. Por eso cuando vemos los datos por inmunógeno, pues no están tan castigados como vemos como los esquemas completos. Sin embargo, también son bajos. Y vemos sarampión, por ejemplo, que está por debajo del 80%. Y así muchas de las otras vacunas como rotavirus, neumococo, hepatitis, excepto con BCG, que tiene una recuperación muy importante aún en esta encuesta de salud, que esta es por cartilla, buscando la cartilla de vacunación. Vemos que hay una recuperación a través de los años, pero que no ha sido suficiente porque todavía es incompleto. Si hacemos un zoom, claramente en este sentido podemos ver que la primera dosis de difteria, tosferina y tétanos, que va dentro de la pentavalente, hexavalente ahora en México, pues tampoco alcanzaba 80% en ninguno de estos años analizados. Y la de sarampión parecería recuperarse a través del 2023, pero cuando vemos la segunda dosis de sarampión, que antes se aplicaba a los 6 años, ahora a los 18 meses, vemos que realmente ahí hay un problema. Lo que estamos tratando de captar, que no se puso en el primer año a los 12 meses, no estamos siendo muy efectivos en recuperar esto que no se pudo poner con la segunda dosis. Entonces, hay muchos otros datos que Ensanud nos da a través de estas encuestas de cobertura, como que hay poblaciones vulnerables, porque en las que tienen lugares de alto y muy alto rezago social tienen coberturas más bajas, donde hay gente integrante hablante de una lengua indígena tienen coberturas más bajas, y eso hay que tomarlo en cuenta de manera importante para orientar las acciones del programa para recuperar todo esto.
Ahora bien, pasemos ahora a lo de seroprevalencia que habíamos mencionado ya cuando se estaban brincando las transparencias, que esta es una medida de ver la respuesta de memoria, predominantemente midiendo anticuerpos IgG ante una infección, que esta infección, esta medición puede estarnos dando en algún caso lo que la vacuna está desencadenando, pero en otros es también cuántas veces hemos visto la infección natural, si es que hay transmisión de esta infección natural. En casos como sarampión y tétanos es bastante útil, particularmente en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque sarampión está eliminado en México desde 1996, como en muchos otros países, como en todo el continente, olvidémonos del brote actual por el momento, pero que tiene muchos años que la circulación del virus natural, el virus silvestre, no existe. O sea, lo que tenemos han sido casos importados y brotes asociados a casos importados. De tal manera que la inmunidad que estamos viendo en esta gente, particularmente después de la epidemia de los 90 en México, o sea, de 96 a la fecha, hablemos de eso, es el efecto de la vacuna. Lo que estamos viendo es el efecto de la vacuna. Y en el caso de tétanos, pues es una enfermedad que no deja inmunidad y que la incidencia es bajísima en la población y realmente lo que estamos viendo particularmente en estos niños es el efecto de la vacuna. Entonces, por lo tanto, la seroprevalencia antisarampión puede ser usada como aproximación de la cobertura de vacunación de la triple viral y la de tétanos como aproximación de la cobertura de pentavalente hexavalente. Pero debemos tomar en cuenta que la inmunidad que despierta cada biológico o cada infección es diferente. Pero en este caso, podríamos estar pensando particularmente en los niños que nos podrían dar una aproximación de estas vacunas. Utilizar los sueros de salud son de gran valor porque detrás de estos sueros hay todo un diseño poblacional que permite hacer proyecciones hacia las poblaciones específicas con las que se está trabajando. Esto se hace desde hace mucho tiempo, no es necesariamente lo iniciamos nosotros, lo retomamos nosotros desde los últimos años, estandarizando las técnicas al máximo, compartiendo todo esto con el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de México, particularmente para lo que son las técnicas especializadas como neutralización que requiere sarampión. Y en esta gráfica yo les muestro los datos de lo que tenemos de 2022, eran sueros solamente de 2022. Y cuando terminamos de analizar estos datos, nos llamó la atención fuertemente que los grupos que tenían las seroprevalencias más bajas eran los de 20 a 39 años de edad y obviamente también los de menos de 2 años de edad, o sea, de 23 meses para abajo eran los que tenían los datos más bajos de seroprevalencia. Y nos llamaba la atención precisamente estos jóvenes, porque siempre se nos ha dicho que las vacunas son muy buenas, que la inmunidad perdura, pero mucho de esto se ha analizado a través del tiempo cuando sarampión está eliminado. Y esto lo estamos viendo en un grupo de población que realmente no ha visto la infección natural, que solamente ha visto vacuna. Y esto se podría explicar porque, bueno, hay muchos que sí estaban bajos por ciertos tiempos, como vimos en esa gráfica de tantos años de la vacunación de sarampión en México y las coberturas, pues a lo mejor hay cohortes de edad que han acumulando susceptibles a través del tiempo y ya los vemos más evidente esta edad. ¿Y por qué los mayores no? Porque todos los que tenemos 50 años y más, realmente vimos sarampión natural y lo vimos muchas veces durante muchos momentos de nuestra vida y esa inmunidad sí perdura. Entonces, para este estudio surgió, platicamos que necesitábamos conocer en más detalle, aumentar la muestra, tener representatividad estatal. Y para esto hablamos con el patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, la Fundación para la Investigación en Salud Pública,
y pues amablemente tuvieron a bien apoyarnos para poder extender esta muestra y ver más en la población de 5 años o menos con representatividad estatal, qué era lo que estaba pasando, si lo que veíamos en 2022, esto se mantenía a través de todo el tiempo. Y podemos ver aquí los datos de cobertura de sarampión y tétanos en global, o sea, sumando todos los años, los datos de menores de 5 años de 2020 a 2024, parecía que tétanos tenemos una mejor cobertura, alrededor de 90%, ninguno llega a la situación ideal de 95%, pero sí una mejor cobertura de lo que estábamos viendo con sarampión, que en algunos casos esto era tan bajo como el 75%, ¿sí? Que no había mucha diferencia entre regiones, quizá un poco más en algunos estados del sur-sureste, que era donde podíamos ver más disminuidas las coberturas. Estos datos también nos mostraban claramente que la prevalencia de sarampión en niños y niñas, por ejemplo, de 1 año de edad, que esto es de 12 meses a 23 meses, podemos ver que hay coberturas que están por debajo del 80%, en este grupo, e inclusive en el 2022 estábamos viendo 63.6%, que pudiera ser el eco de lo que había disminuido durante el COVID, pero que después hay un proceso de recuperación con las campañas y los esfuerzos que ha estado tratando de llevar a cabo Sencilla. Sin embargo, parecería que la recuperación ha sido mejor para los niños de 2 a 5 años. La seroprotección de tétanos nos decía que, por ejemplo, en el 2020 apenas estábamos llegando al 80% entre los 12 a 23 meses, ¿sí? Y de 2 a 5 años tampoco llegábamos a 90%. Esto muy parecido en 2022, pero que ha mejorado en 2023 y 2024. Sin embargo, cuando hemos trabajado con las muestras ya en este proyecto específico en menores de 5 años, globales, totales, con representatividad estatal, podemos ver que en esta línea que es como amarillita, que representa 95%, que es lo ideal para un inmunógeno como sarampión debido a la alta contagiosidad, debemos tener una cobertura de 95% para evitar brotes y la diseminación y la transmisión activa de esta enfermedad. Vemos que son muy pocos de los estados que inclusive alcanzan 90% y que 95% no lo alcanza ninguno, y que hay diversidad de estado a estado, que no es lo mismo en un sitio u otro, todos están por encima del 70, incluso un poco por arriba de 80, pero no se están alcanzando en algunos estados ni 85%. El INDRE ha trabajado más allá de este proyecto, ya terminado las muestras exclusivamente solo para sarampión, para todos los grupos de edad, y en el global de 20 a 24 pueden ver que se repite lo que estamos viendo, de que los grupos de edad con disminución de las coberturas son precisamente en estos que tienen por debajo de 3 años de edad, y el grupo de 20 a 39 de una manera muy importante. Es más, aún en los positivos, los títulos de anticuerpos más bajos se observan en estos de 20 a 39 años de edad, ¿sí? ¿Y esto qué impacto tiene? No quiero distraerles mucho, pero solo decirles que si vemos cuál es la distribución del gran brote que tenemos actualmente de sarampión, con las diversas condiciones con las que empezó, etcétera, los dos grupos que están teniendo las tasas más altas y los números totales de casos más altos son precisamente los de 20 a 39 años de edad y los menores de 4 años de edad. Y esto hace una correlación muy buena con lo que habíamos visto desde 2022, que ahí estaba el problema y que era lo que teníamos que trabajar fuertemente. Y solo para reforzar, obviamente, los casos de sarampión que están ocurriendo, la gran mayoría no tienen antecedentes vacunal o una sola dosis, no tienen la segunda dosis. O sea, lo que es esperable que no seroconversión de la vacuna es el 5% y más o menos está
dentro de esa proporción lo que encontramos. De tal manera que las reflexiones y conclusiones que nos da este estudio es que sí, ciertamente estamos teniendo algunas problemáticas todavía para alcanzar las coberturas de vacunación ideales, particularmente en sarampión y tétanos, como estamos viendo, y que eso refleja mucho lo que está pasando en el brote de sarampión. También la situación del brote de tosferina es totalmente diferente, lo podrá comentar la doctora Garner posteriormente. Y sí quiero decir también que en estos estudios de seroprevalencia recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el grupo de la doctora Laura Monifaz y de Roxana también lo han realizado y que tienen resultados más o menos similares y que nos los podrán comentar después. Y regreso a lo mismo, o sea, estamos viendo cómo estos datos nos dan más orientación porque ya podemos ver cuáles son los estados que tienen mayor problemática en la edad pediátrica, particularmente de 5 años o menos, orientar más nuestras acciones en estos estados, pero relacionado con el brote, pues es muy importante tomar en cuenta esa otra edad que vemos, que habíamos visto desde el 2022, que es de 20 a 39 años. Y esto repercute en lo que les decía desde un principio, como el mensaje. El mensaje es que ahora tenemos un programa de vacunación muy ambicioso, excelente para la población mexicana, con una gran oferta de vacunas, no solamente en el número de biológicos, en el tipo de biológicos, sino para todas las etapas de la vida y diferentes grupos poblacionales. Y eso lo hace sumamente complejo. Y eso nos lleva a mencionar claramente que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a nivel federal, en CENSIA, a nivel estatal, en los programas de vacunación universal, la incansable labor de los operadores de los programas de vacunación universal, pues no estamos teniendo todo el éxito que quisiéramos y probablemente lo que se tiene que hacer es una mirada, una introspección clara hacia identificar esos obstáculos para ver dónde tenemos que mejorar, porque no es solo comprar vacunas ni seguir metiendo más vacunas nuevas, sino llevar la vacuna que se tiene que llevar a la persona que se le tiene que poner con la mejor calidad y en el momento que se le debe de poner. En conclusión, las coberturas de vacunación son el indicador más adecuado para medir el éxito de un programa de vacunación universal. Las coberturas de vacunación en México requieren ser estimadas con mayor precisión y para eso es urgente contar con registros nominales. Regresar a tener registros nominales sé que es complejo porque no es lo mismo tener registros nominales para 5 vacunas que para los esquemas que tenemos ahora. El PBU requiere ser analizado en cuanto a las áreas de oportunidad en su operación y logística para ir orientando qué tenemos que reforzar. El programa de vacunación universal sigue siendo un programa nacional fuerte que beneficia a muchos mexicanos y mexicanas y que hay que seguir trabajando para que siga funcionando bien. También se debe reforzar la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación, no solamente con la epidemiología convencional, sino hacer muchos más tipos de estudios, modelos matemáticos, etcétera. Hay que seguir trabajando para sostener el PBU. Los análisis de prevalencia ayudan, cierto, pero podemos discutirlo después, posteriormente en las preguntas y respuestas, que esto no se puede hacer de manera continua. Esto se puede hacer de manera periódica para los inmunógenos que nos presentan, para los grupos de edad en los que consideramos que hay problemática. Pero un punto muy importante es que tenemos que promover campañas de reposicionamiento de la vacunación, que la vacunación no es solo para niños, que es para todas las edades y grupos especiales y que ahora en estos tiempos de tanta comunicación donde se filtran falsedades sobre los programas de vacunación, es muy importante dar los mensajes a la gente de la importancia de este programa. Y para terminar, quiero volver a dar las gracias
a todos los que han participado en este estudio y particularmente a los financiadores y en este caso particular de la extensión del proyecto para los niños menores de 5 años de edad y para tener representatividad estatal, a la Fundación para la Investigación en Salud Pública, al patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y en particular a Juan Carlos Tomensaín, que fue el donador para este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Celia Alpuche, por su interesante participación en este trabajo. Ahora le concedo la palabra a la doctora Samantha Garner, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el CENSIA. Doctora Garner. Muchas gracias. Y como parte de los comentarios que haré, quisiera retomar algunos puntos muy importantes que mencionó la doctora Celia Alpuche. Si bien el programa de vacunación tiene 14 vacunas que no solamente inician desde el embarazo y el nacimiento, sino que transcurren durante toda la línea de vida. Recordar que tenemos 2 fases de vacunación, una fase permanente que se lleva a cabo en todas las unidades de salud, pero también llevamos a cabo actividades intensivas de vacunación en colocación de puestos extramuros en sitios de alto flujo como mercados, supermercados, terminales de autobuses, entre otras instancias que colocamos los puestos de vacunación. Ahora bien, ¿qué es lo que decía la doctora Celia Alpuche? Pues las coberturas de vacunación es un indicador ampliamente utilizado como una fortaleza y una debilidad del programa de vacunación universal. Esto es muy cierto y también es muy cierto que vamos de la mano con la Dirección General de Epidemiología porque ellos son nuestros ojos hacia la vacunación. Un ejemplo muy claro es actualmente la situación del sarampión, en donde al día de hoy tenemos 4.592 casos confirmados de ellos, de los cuales 4.253 corresponden a Chihuahua. Ocupan el 95% de los casos y justo con el liderazgo de la doctora Celia Alpuche hemos integrado un grupo técnico asesor en vacunación que está conformado por diferentes investigadores que permiten darnos la pauta de cómo actuar en el programa de vacunación desde un enfoque de gobierno. Quiero decirles que específicamente para el caso de sarampión hemos implementado una campaña intensiva de vacunación específicamente en Chihuahua, pero también en el resto de las entidades federativas que tienen casos confirmados de sarampión y también estamos blindando a aquellas entidades federativas que no tienen casos confirmados. Quiero también ponerles a disposición la línea 079. Esta línea 079 la ha implementado la Secretaría de Salud como un mecanismo de atención a la población que les permita conocer cuáles son las unidades de salud más cercanas a su domicilio, de tal manera que entendamos que el programa de vacunación es universal y es gratuito. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de la derechohabiencia de la población podrán acceder a las vacunas y de ahí la importancia de esta línea 079. Ahí ustedes marcarán el número 7 y los dirigirá con un conmutador, el cual les dirá cuál es la unidad de salud más cercana. Otro de los puntos que quiero retomar es que al corte del día 12 de septiembre hemos aplicado más de 6.5 millones de dosis contra el sarampión, de la mano con diferentes políticas públicas que hemos establecido con el grupo técnico asesor y que nos han permitido dar pauta y mejorar las coberturas de vacunación. Sin embargo, todavía tenemos muchas brechas por cumplir. Justo en este corte del 12 de septiembre tenemos con la primera dosis un 71%, a los 18 meses 68% y a los 6 años un 80%. Como bien mencionaba la doctora Celia Alpuche, debemos de llegar al 95%, porque ese es el ideal que tendríamos para poder decir que estamos protegiendo a la población. Si bien sarampión está erradicado, seguimos teniendo casos importados de sarampión, como yo ya bien lo mencioné, y hay muchas cosas todavía aún que trabajar. Reitero nuevamente algunos otros comentarios, como el hecho de seguir fortaleciendo las acciones del programa de vacunación. Tenemos 14 vacunas, sin embargo, nuestra infraestructura de la cadena de red de frío se ha visto mermada por diferentes situaciones y estamos trabajando en ello desde el gobierno federal para fortalecerlo. Los escenarios también de las unidades de salud no son las mejores. Sabemos que la diversidad geográfica que tiene cada una de las entidades federativas, pues es muy distinta a la zona conurbada como la Ciudad de México,
pero el personal de salud de verdad es alguien que está muy comprometido con el programa y que le gusta y que además realiza diversas actividades para poder acercar a la población esta vacuna. Por mi parte es cuanto. Quería retomar estos indicadores, pedirles amablemente a la población y al personal de salud que sean una fortaleza para nosotros, que nos permitan llevarles las vacunas hasta su hogar y que crean nuevamente en la vacunación. Estamos haciendo muchas estrategias para poder fortalecer el programa de vacunación, tener las coberturas que previamente teníamos. Como dice la doctora Celia, debemos de llegar hacia un registro nominal y ese es nuestro objetivo y estaremos caminando en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Garner. Hemos llegado al punto donde tenemos un espacio para comentarios, preguntas del público invitado. Eh, Jesús, si quieres inicio con las que están en preguntas y respuestas, ¿sí? Perfecto. Bien. Y después creo que Laura Bonifaz quiere comentar algo. Jorge, que empiecen ellos. Está Laura Bonifaz y después el doctor Jorge Tanaka. Adelante, Laura. Pues muchas gracias por la excelente exposición, doctora Alpuche. La verdad, yo había tenido la oportunidad de escucharla en el Congreso de Vacunología. Efectivamente, en el Instituto Mexicano de Seguro Social hicimos un estudio a raíz de que el Consejo Técnico, nuestra máxima autoridad, tenía un poquito de dudas de las diferentes maneras de reportar la vacunación. El equipo del doctor Cruz, aquí presente la doctora Lucy, reportaba las coberturas administrativas. Luego estaban los datos en Sanud, que son encuestas, y ellos tenían un poquito de confusión entre eso, y es muy importante que se aclare lo que hoy nos explicó con mucho detalle la doctora Celia, de por qué no hay coincidencia y que todas son correctas, nada más son diferentes maneras de evaluar. Entonces, a raíz de eso nos solicitaron que se hiciera un estudio en el instituto para conocer la seroprevalencia, y pues fue un muestreo que se hizo específico para eso, con laboratorios centrales de aquí del instituto y con bancos de sangre. Se hizo un muestreo durante 2024 y se logró tener un número de sueros viables de 9.604 que corresponden también a todo el país. Se hizo un análisis de títulos de anticuerpos con una ELISA de alta sensibilidad, que al principio lo platiqué exhaustivamente con el doctor Martínez Barneche. Pensábamos que podría estar subestimado por ser una ELISA, pero después vimos que es una ELISA de alta sensibilidad y que nuestros datos eran muy similares a los datos reportados por el estudio que presentó la doctora Alpuche con del virus. Entonces creo que los datos son bastante similares, bastante confiables, y efectivamente llegamos a un resultado muy, muy similar al que la doctora Alpuche nos presentó, y esta preocupación importante del grupo de 20 a 39 años para el refuerzo. Algo adicional que tenemos en este estudio es que tenemos los 3 virus. Tenemos el estudio de parotiditis, rubiola y sarampión, que no está en el otro estudio, que es solo sarampión, y que lo que nos arroja, y creo que es un dato bien importante, es que el inmunógeno es muy importante, que efectivamente cada inmunógeno se comporta de manera diferente. Hicimos un análisis para ver si algunos de los sueros estaban protegidos contra que faltara protección contra alguno de los 3, y no, el porcentaje de falta de alguno de los 3 es muy bajita, de 2 punto y cacho. O sea, las personas parecen estar vacunadas, sin embargo, el inmunógeno es muy importante. Y algo que arroja que se me hace muy importante que se discute en esta sesión, pues es que la cobertura, mientras no esté el virus circulando, cae la cobertura de sarampión, y no cae tanto en el caso de parotiditis y rubiola. Entonces, es muy importante considerar eso, el inmunógeno y la vida media de cada uno de los inmunógenos de la protección. Entonces, ese es un dato que creo que es muy importante para considerar, porque se pensaba que la vacuna era para toda la vida, pero claramente si no está circulando el virus hay una caída importante, que creo que es muy importante que se discute, que se reflexione
en este foro. Entonces, pues mi comentario sería esto, que los datos del IMSS son muy parecidos, el muestreo que se hizo y los resultados son muy parecidos, a diferencia que tenemos los otros dos inmunógenos y que no se comportan igual, y que creo que sarampión hay que revisar con mucho detalle en qué momento cae la inmunidad para saber exactamente en qué momento se tendría que hacer este refuerzo por estas personas que han vivido sin la presencia y la circulación del virus. Hicimos, por sugerencia del doctor Mauricio, el análisis más estratificado de las edades, y también vemos que los chiquillos de 0 a 1 tienen también seroprevalencias más bajitas, que también sería un grupo muy importante a considerar, y que los títulos suben con el refuerzo, que ahora es a los 12 meses, pero que caen nuevamente, y que habría que checar muy bien o monitorear muy bien a qué momento está cayendo la inmunidad y si tuviera que hacerse un refuerzo adicional por esta vacuna. Ese sería mi comentario, y muchísimas gracias por la sesión extraordinaria, y estamos aquí dispuestos a la discusión de resultados. Muchas gracias, doctora Bonifaz, por su intervención. Sí, es muy interesante esto que menciona de las tres inmunógenos incluidos en la triple viral, y cuando menos eso sugeriría entonces que no es una cuestión de la distribución en la red fría, sino algo particular de sarampión como inmunógeno, ¿no? Así es, eso creo que es un punto muy importante a considerar. Bien, había otra intervención. Eh, adelante, por favor. Sí, creo que me toca a mí. Muchas gracias, doctor. Doctor Tanaka, ¿qué tal? Quisiera primero felicitar a la doctora Alpuche por esta presentación de un estudio que es muy importante para todos. Y quisiera hacerle dos preguntas porque me parece que es importante en ese contexto. Los estudios de seroprevalencia no son muy frecuentes, no están muy acostumbrados a ver, sobre todo en aquellas enfermedades donde se puede correlacionar, digamos, un tema de vacunación o de vacunas con un tema de seroprevalencias de infecciones. En este caso en particular, de acuerdo a este estudio de sarampión y de tétanos, le quería hacer la pregunta de si para tener una información acerca de las coberturas es necesario hacer este tipo de estudios de seroprevalencia a todas las vacunas que están en nuestra cartilla de vacunación y correlacionarlas así. Y la otra pregunta que le quería hacer es si se aplica, si aparentemente la aplicación de tétanos está funcionando en embarazadas, ¿por qué no se nota tanto con tosferina si la recomendación es TDAP o TDPA en mujeres embarazadas? Porque hemos sabido de casos de tosferina, sobre todo en lactantes menores y en recién nacidos, de tosferina en nuestro país. Sí, muchas gracias, doctor Tanaka. No podemos hacer seroprevalencia a todas las vacunas para ver coberturas de vacunación específicamente, porque no necesariamente podemos distinguir entre el IgG contra vacuna o contra infección natural. Esto es IgG total, global, y entonces no es posible diferenciarlo. Como mencioné durante la presentación, escogimos sarampión y tétanos específicamente porque sarampión estaba eliminado y entonces no había circulación de sarampión natural, y lo que veríamos sería vacuna. Sí, o sea, hasta la edad de 50 años, ya por encima de 50 años eso no aplica. Como mencioné, todos los que tengan 50 años o más, pues vimos sarampión muchas veces, y mientras más edad, los que tenemos 60 o más, pues mucho más hemos visto sarampión por muchos años, todos los días, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una inmunidad muy fuerte proveniente de estas boosters naturales, por infecciones naturales, que además nos dio sarampión, o sea, en algún momento de nuestra vida, y eso deja una inmunidad mucho más duradera que lo que es la de la vacuna aparentemente. Siempre nos han dicho que la vacuna deja inmunidad persistente, eso es lo que está en la literatura, que es muy buena vacuna, pero como bien decía Laura y lo hemos platicado con ella,
que casi todos los estudios de esta vacuna se hicieron cuando sarampión existía naturalmente, o sea que habían boosters de infección natural y hay poca análisis de qué pasa con la vacunación después de que entras a la eliminación y ya no ves infección natural. Entonces, dos cosas. La primera es que no lo podemos hacer con todas las vacunas. Por ejemplo, pertussis. Pertussis no tiene un valor de corte realmente que te diga esto es vacuna, esto significa protección. El valor de corte que nos dan en la literatura internacional te dice infección reciente o vacunación reciente, pero no te dice realmente una y otra. Entonces, no lo podemos hacer para todas las vacunas, para algunas y para ciertos grupos de edad sí lo podemos hacer. La pregunta que hace sobre por qué si vemos valores o seroprevalencias de tétanos en edad reproductiva aún en mujeres alta, buenas, ¿sí? Pero no lo estamos viendo, no es lo mismo con tosferina, porque estamos viendo niños que están infectándose, a la gran mayoría de los casos de ahora, particularmente los que están falleciendo, son niños menores de 3 meses de edad. Casi todos son niños menores de 3 meses de edad y muchos más de 2 meses o menos cuando no han tenido ni una dosis de pentavalente recientemente. Entonces, eso nos dice que las mujeres embarazadas no están teniendo inmunidad que pasan a través de la placenta de estos niños. Entonces, esto es claro, como nos está mencionando, que no hay una buena vacunación, está teniendo mucho éxito el vacunación contra pertussis. No tengo una respuesta para eso más que, como hace mucho tiempo que existe el programa de vacunación con toxoide tetánico en la mujer embarazada, está más posicionado, ¿sí? Entonces a la embarazada en cualquier centro de salud que reciba atención le indican que tiene que recibir esta dosis de toxoide tetánico durante el embarazo, es decir, está muy bien posicionado, pero la aplicación de TDAP, sí, parece no estar tan posicionado en el embarazo como lo sería solamente el de toxoide. La otra sería la disponibilidad de que existiera realmente TDAP suficiente en todos los sitios para que las embarazadas se lo pudieran poner, pero es una realidad. Esto no está siendo exitoso. Entonces hay que trabajar mucho. Lo mismo nos pasa con influenza. No todas las embarazadas se vacunan contra influenza cuando sabemos que es riesgo para la misma mujer embarazada y no solamente para la protección del niño, ¿sí? Una embarazada que tiene influenza tiene más riesgo de tener influenza grave y tampoco hay coberturas adecuadas o no tenemos buenas estimaciones de esto. Entonces creo que hay que trabajar no solamente el inmunógeno que se aplica, sino el programa de vacunación en embarazada fuertemente para posicionarlo y que esto tenga un éxito. Gracias. Muchas gracias, doctor Tanaka, doctor Alpuche. Voy a leer dos preguntas del público que tengo aquí. Una es anónima en referencia a por qué ha disminuido la creencia en la vacunación y la otra es cuáles son sus recomendaciones específicas para la vacunación contra sarampión dada la existencia de brotes. Sí, y también tiene la mano levantada el doctor Mauricio Hernández, Jesús, para Ah, después, sí. ¿Por qué ha disminuido? Bueno, porque han surgido todos estos grupos antivacunas. uy. Se congeló la imagen de la doctora Alpuche. No sé si la doctora Garner quiere intervenir en relación a estas dos preguntas, en lo que retomamos conexión con la doctora Alpuche. Sí, pues mire, la verdad es que yo creo que ha existido cierta como o poca aceptación de las vacunas a partir de la pandemia. Este miedo o esta desinformación que se generó a la población respecto a las nuevas plataformas de las vacunas, pues generó que la gente tuviera desconfianza no solamente en las vacunas de COVID-19, sino en el resto de las vacunas. Ahora bien, respecto a la estrategia de vacunación contra sarampión, ha sido un consenso, como yo lo había mencionado, no solamente entre la Secretaría de Salud, sino con el grupo de expertos asesores en vacunación, del cual la doctora Celia
forma parte, y con las instituciones. Hemos modificado y actualizado el grupo poblacional al que vacunamos, incrementamos de 40 a 49 años, pero también bajo este escenario de brotes hemos empezado a vacunar a partir de los 6 meses de edad. 6 meses a 49 años, también al personal de salud, personal educativo, jornaleros agrícolas. Hemos de verdad diversificado esta población y justo va de la mano con la asesoría de la doctora Celia Alpuche. Creo que ya se encuentra por ahí conectada. Yo le voy a ceder la conducción a fin de que complete la respuesta. Muchas gracias. Perdón, ya no sé en qué se quedaron. Una disculpa, estoy teniendo problemas técnicos, se fue la luz, estoy con el teléfono ahora. Sí, ¿cuál era la pregunta? Sí, la pregunta era en relación a por qué la gente había dejado de creer, bueno, ciertas personas han dejado de creer en la vacunación, esa era una, y las recomendaciones específicas dado el brote. Ya la doctora Garner nos dio una avanzada, si quieres complementar. Pues creo que solo, no sé cuánto me oyeron, pero yo decía que mucho es la difusión que existen de grupos antivacunas más allá de nuestras fronteras, que ahora es mucho más fácil que nos llegue esa información a través de redes sociales que conectan a todo el mundo y que a veces sin ningún sustento científico, prácticamente todas las veces la gente cree en esas cosas que se están diciendo y se puede difundir mucho más de lo que ocurría antes. Y por eso es nuestro deber hacia el interior de nuestras poblaciones continuar insistiendo en el beneficio de la vacunación. Y creo que con Samantha hemos platicado muchísimo de cuáles son las recomendaciones de vacunación. No tengo por qué repetirlo, o sea, lo hemos discutido ya ampliamente. Muchas gracias, doctora. Ahora le cedo la palabra al doctor Mauricio Hernández. Mauricio. Gracias, Jesús, y bueno, felicidades por tu nuevo encargo, una gran responsabilidad, muchas felicidades. Gracias. Yo quiero también felicitar a la Fundación de Investigación en Salud Pública por esta reunión. La verdad es que es una reunión extraordinaria, hay investigadores, tomadores de decisiones, aficionados, sabemos de todo en esta reunión y se están compartiendo información muy importante que puede traducirse en política pública. Y cuando discutimos la posibilidad de este estudio con José Ignacio, pues era lo que buscábamos, ¿no? Tener una información más precisa, distinta de la que hay en el país, como la INSANUT o las coberturas administrativas, para poder evaluar de otra forma las coberturas. Y creo que la información es muy relevante. Y aquí nos falta un pedacito que es el de los laboratorios privados a los que la fundación podría tener acceso, porque ahí también hay una pues importante población y hay también la oportunidad de hacer este tipo de estudios con sobrantes de muestras médicas que no tienen mucho costo de recolección y que son muy informativos. De hecho, los ingleses lo hacen periódicamente para fortalecer sus datos de cobertura. Pero creo que la conclusión pues, es importante. Hay que fortalecer el programa de vacunación y hay que pues, tratar de tener un registro nominal. Es extraordinariamente complejo dada la fragmentación de nuestro sistema de salud y cómo migran los niños de uno a otro sistema. Aquí está conmigo mi querido, se me fue Rodrigo Romero, perdón, me agarró el Alzheimer momentáneamente, que está empeñado en construir un registro nominal como su tesis de doctorado en salud pública. Entonces les voy a pedir un poquito que les platique las dificultades que hemos tenido en una institución que tiene un expediente clínico electrónico y un sistema de información pues mucho más avanzado. Adelante, Rodrigo. Gracias, Doc. Muchos saludos a todos, igual muchas felicidades. Y bueno, en lo que comenta el doctor Mauricio, pues hemos trabajado con los registros del IMSS para poder ver los registros de vacunación, cómo están en nuestros niños, en menores de 6 años. Y pues hemos tenido ciertos problemas en la vinculación de las bases de datos de vacunación y las bases de datos de saber si estos niños siguen vigentes en la derechohabiencia o no,
Y bueno, algo que encontramos, como ya lo comentó, es que salen y entran de la derechohabiencia. Y bueno, solo hemos logrado ver las coberturas de manera adecuada en los pacientes de guarderías, que es donde tenemos varios datos. Y bueno, es algo que nos está costando mucho trabajo y que esperemos tener pronto datos para llevar, por lo menos de inicio en el IMSS, a un registro nominal. Y bueno, y en segunda parte, en otra parte que yo he estado trabajando, es en revisar las poblaciones objetivos con lo que se calculan estas coberturas. Y también nos hemos dado cuenta que las poblaciones de objetivo no están claras entre instituciones y eso, pues yo creo que nos tendríamos que sentar a revisarlo entre todos los del Sistema Nacional de Salud para tener las poblaciones objetivos reales, para saber pues a quiénes sí estamos vacunando y quién no. No sé si algo más quieras sumar, doctor. No, digo, es la complejidad de los datos administrativos, ¿no? Creo que una de las instituciones que estaría en mejor posibilidad de tener ese registro nominal, pues debería ser el IMSS. Y sin embargo, estamos lejos de tenerlo. Esta tesis doctoral también participa como examinante la doctora Alpucci. Decía, está muy fácil esa tesis, nos decía, pero la verdad es que ha estado extraordinariamente complejo. Y creo que, pues, en parte es que la vacunación no se visualiza como una prioridad nacional y por eso no tenemos los datos que merece el país y que merecen los y las mexicanas. Y ahí es donde, pues, la fundación, los grupos de la sociedad civil tienen un papel importante para posicionar la vacunación como una, pues, política pública de gran importancia y someterla a evaluación periódica. Y eso es cuanto. Gracias. Y felicidades por el seminario. Muchas gracias, Mauricio y Rodrigo. Tenemos también a José Manasés Aguilar de OPS levantando la mano. Adelante, Manasés. Muchas gracias, doctor Martínez Barneche. Agradecer desde luego esta valiosa presentación a la doctora Celia Alpuche, la intervención también de todos quienes han antecedido. Comentar quizás que desde una perspectiva, quizás una visión técnica personal, creo que existen varias áreas de oportunidad para la generación de evidencia respecto a factores sociales y conductuales que puedan influir en la vacunación en población mexicana. Tenemos desde luego la especulación de movimientos antivacunas, pero consideramos que sí sería sumamente útil contar justamente con esta información de qué es lo que está diciendo y percibiendo sobre las vacunas las poblaciones locales. También importante comentar que dentro de la comunicación de riesgos o estrategia de comunicación sobre vacunación, se han descrito dos principales metodologías, una del inglés pre-bunking y la otra debunking, donde la primera tiene que ver con la aportación de información, es decir, que los sistemas, que como profesionales de la salud podamos llegar antes con información correcta y certera a la población de que antes de que sean expuestas justamente a la desinformación. Y la segunda, o refutación o debunking, tiene que ver más con justamente una vez que la población ha sido víctima de caer en la desinformación, cómo podemos justamente hacer para refutar. Y tenemos por ahí la seguridad de que una vez pues atendiendo estos factores conductuales, también se puede propiciar en cierta forma la generación de demanda de la vacunación, porque como bien se ha señalado, las vacunas están disponibles, pero también existen retos importantes para que la población las demande. Muchas gracias, doctor. Sería cuanto. Gracias, doctor José Manasés. También tenemos una pregunta de la doctora Rocío Bermúdez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No, en realidad solamente quería puntualizar, doctor Jesús, que nosotros representamos al Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico, sobre todo privadas, ¿no? En nuestro país. Y dejar abierta la exposición de lo que atentamente revisamos
que somos un actor en el ecosistema de salud igualmente interesado en brindar un músculo adicional para la vacunación, si así fuese el entender a nivel nacional. Normalmente es más en la parte gubernamental, pero dentro del grupo pues están todos los laboratorios que dan servicio a los derechohabientes, ¿no? En el sector privado, si fuese un vehículo adicional de nosotros estar ahí para brindar la vacunación, cuente con nosotros. Tenemos un directorio amplio y cobertura a nivel nacional. Cuente con nuestro grano de arena, ¿no? La maestra Paulina conoce nuestra información y queremos participar con ustedes. Muchas gracias por su intervención, muy interesante y muy relacionado con lo que mencionaba el doctor Hernández. Muy bien, del público invitado, me parece que ya no veo manos levantadas. Yo, Jesús José Ignacio Ábalos. Licenciado Ábalos, adelante. Sí, digo nada más en seguimiento a lo que ahora dice la doctora Rocío y a lo que decía Mauricio, íbamos a empezar por ahí vamos a empezar este estudio con la participación de la COMED en los laboratorios. Y bueno, como ya estaban las muestras en salud, pensamos que era más eficiente caminar por ahí, pero esa beta todavía la podemos rescatar, como dice la doctora, como hablamos en su momento también con José Carlos Pérez y Pérez, que me parece que está aquí presente, al menos si no está José Antonio Pérez Chávez aquí con nosotros, que sí lo veo. Y podemos retomar eso, habría que hacer el diseño, evidentemente, con la doctora Celia. Y bueno, el reto es ver cómo podemos utilizar la cadena de frío para mandar las muestras a hacer este análisis tanto al Instituto Nacional de Salud Pública, pero se puede retomar. Lo que es importante también, bueno, y además mencionar que ya hay un convenio que firmamos entre el patronato, FIESP, la fundación, y el Instituto Nacional de Salud Pública y la COMED, que facilitaría, ¿no? este trabajo. Ese convenio ya fue firmado hace, me parece que un par de años. Y y luego, pues, mencionar que ¿cómo se llama? Yo creo que sí es importante, Celia por ahí lo comentó, el que podamos ver si podemos hacer esta representación estatal año con año, ¿no? A partir de las muestras de Ensanud. No sé si eso es posible o no, pero me parece que este esfuerzo debería ser un esfuerzo continuado, y que no lo pausemos por las luces que da, por las luces que aporta, por las contribuciones, y porque junto a la otra información o al resto de información que han mencionado ya la doctora Samantha y la doctora Celia, pues viene a complementar de manera muy importante lo que en otros análisis o estudios existen. Entonces yo me parece que es muy importante y bueno, lo estaremos analizando. Claro que sí, Mauricio. Ahí te pedimos también que nos ayudes para ello. Muchas gracias, licenciado Ábalos. Bien, ahora que ya puedo ver las manitas, no veo más intervenciones de nuestro público invitado. Aquí, ya tenemos aquí a Juan Carlos Martínez. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Les agradecemos mucho la invitación por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Habla el jefe de área de vacunación. Justo he tenido la oportunidad precisamente de interactuar con muchos de ustedes en corto, sobre todo en algunos foros. Hemos estado atentos precisamente a las opiniones, investigaciones, los comentarios que se nos han brindado, las recomendaciones que se nos han hecho. Hemos estado con oídos muy abiertos, hemos estado avanzando en relación precisamente a cada uno de estos factores que tienen en cuenta para llegar a la cobertura de vacunación. Hemos trabajado de codo a codo con varios de ustedes. Y justo uno de los puntos elementales es un censo nominal de vacunación, en el cual, pues bueno, como bien se comentaba anteriormente, tenemos un antecedente que es el PROVAC,
en el cual, pues bueno, nació con 5 biológicos, en la complejidad que son cohortes dinámicas en las cuales entran y salen elementos, la complejidad de analizar una cohorte dinámica en tiempo real es complejo, es complicado. Nuestro amigo Rodrigo Peregrino se ha enfrentado precisamente a esta situación de análisis, junto con el maestro Mauricio Hernández, el doctor Mauricio Hernández, y los resultados que nos presenta la doctora Alpuche, los resultados que también han tenido precisamente las investigaciones que se han generado con la doctora Bonifaz, el equipo de trabajo del IMSS, pues bueno, son muy consistentes precisamente hacia la modificación de algunas estrategias de vacunación en las cuales, pues bueno, nos permitan fortalecer la protección específicamente contra sarampión. También se ha hecho análisis con otros tipos de biológicos. Y pues bueno, hemos estado muy atentos a estas recomendaciones, también a las organizaciones no gubernamentales que se han acercado en el caso del instituto, haciendo énfasis en vacunación en grupos vulnerables. El comentario va enfocado precisamente a la obtención de un censo nacional de vacunación, el cual, pues bueno, es extremadamente complejo, requiere una inversión en salud muy importante, sobre todo porque tenemos esta situación de fragmentación del Sistema Nacional de Salud, en los cuales las bases de datos del IMSS, las del programa IMSS Bienestar, lo que fue el programa IMSS Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud, por ahí se han tenido varios intentos al respecto. Ninguno de ellos ha tenido un impacto realmente esperado para lo que espera el Sistema Nacional de Salud. No obstante, pues bueno, estamos atentos a esta situación. Se han generado muchos trabajos en el caso del instituto para tener un censo nacional de vacunación electrónico, en el cual, pues bueno, podamos obtener resultados un poquito más precisos, con mayores precisiones, encaminados ya a alcanzar la cobertura, que es un punto muy importante, la eficiencia programática, que nos interesa mucho que las vacunas lleguen en cantidades suficientes a los lugares donde deben de llegar, vacunar con oportunidad, porque una de los análisis precisamente que se han generado en todos estos grupos de trabajo es, a lo mejor estamos llegando a vacunarlos, pero no vacunarlos de manera oportuna. Y ese es el censo nominal parte precisamente o establece precisamente uno de esos criterios de oportunidad, y las deserciones, obviamente, que dar los seguimientos ya muy precisos, muy específicos, dar una llamada con apellido, nombre y apellido a estas personas para recordarle la vacunación, enfocados también atentos precisamente a las recomendaciones que nos hacen los compañeros de la Organización Panamericana de la Salud en relación a los determinantes precisamente sociales que afectan la vacunación. Ahora con las visitas que hemos tenido precisamente en territorio, con motivo de los equipos de respuesta rápida nacionales, estatales, jurisdiccionales, pues bueno, hemos observado precisamente que llamar por nombre y apellido a los que faltan de vacunar es esencial. Entonces, esa es una aspiración que tenemos precisamente al instituto. Estamos trabajando de forma consistente en ese punto, y pues bueno, lo que sí sería importante es establecer esta recomendación precisamente nacional de un censo nacional de vacunación que no es la solución, sin embargo, nos abriría camino de forma más eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Martínez. También tenemos aquí una intervención de la doctora Luz Isabel Morales Márquez. Adelante, doctora. ¿Es un micrófono? No le escuchamos. Mientras nos acompaña la doctora Morales, ¿hay alguna...? Adelante. Muchas gracias, perdón, creo que mi micrófono no sirve. Gracias. Nada más es sumarme, reiterar al comentario del doctor Juan Carlos Martínez Vivar. Servidora, soy la doctora Luz Isabel Morales Márquez, soy la titular de la División de Prevención y Detección de Enfermedades. En esta división está justamente la responsabilidad de la toma de decisiones de vacunación en el IMSS. Y bueno, sumarme al comentario del doctor en el sentido de los esfuerzos que se están realizando para contar con un censo nominal de vacunación, si bien también en el tenor en el que la doctora Samantha Gerner hacía el comentario de las mejoras que se han realizado para el programa de vacunación universal, uno de ellos es justamente el contar con este censo nominal, obviamente a nivel sectorial, por las áreas de oportunidad que el doctor comentaba,
porque también es necesario fortalecer nuevamente al tener esta integración de poblaciones que el IMSS, en lo particular ahorita, está teniendo una transición al recibir lo que era el programa IMSS Bienestar. Entonces, esto nos da una oportunidad también para que al tener esta mayor cobertura de actuación, pues tengamos que retomar muchas estrategias para regionalizar, para hacer planificación, microplanificación, y que entonces las coberturas de vacunación también sean homogéneas, que eso es algo que hemos identificado, como bien decía él. Entonces, creo que el hecho de este esfuerzo que se realizó por parte del IMSS y en este gran trabajo que se ha realizado por todos ustedes, en donde encontramos o identificamos resultados similares, muestran que efectivamente el programa de vacunación universal no ha dejado de trabajar, se ha mantenido, ha fortalecido o se está fortaleciendo, está en esa vía, y que obviamente pues todavía tenemos muchas situaciones de mejora, particularmente En alguna sesión la doctora Celia Alpuche nos hacía también ver, ¿no?, esa necesidad de cuando incluíamos o cuando se sujetó a aprobación la vacunación de VPH para niños, ella hablaba, ok, pero necesitamos terminar de vacunar también esas cohortes de niñas, que aunque incluyamos ahora a los niños, las niñas también tienen que terminar de vacunarse. Y efectivamente eso también va en consonancia con lo que el doctor Juan Carlos mencionaba. Necesitamos nombres, apellidos y los domicilios. Lamentablemente nos enfrentamos a cortes que son muy dinámicas, que entran y salen en una situación de derechohabiencia, que creo que es algo que se está enfrentando el doctor Peregrino en este momento en el análisis, que efectivamente cuesta trabajo, en donde no tenemos una población que tal vez permanezca algún tiempo, que muchos de los derechohabientes justamente entran y salen porque pierden el trabajo, pierden derechohabiencia, regresan, pero regresan tiempo después. Entonces, creo que retomarlo desde nivel nacional, y esto impulsa, y esto es obviamente un pilar para poder elevar esta necesidad. Bien decían, falta tal vez volverle a dar esta frescura y elevarlo al nivel de que es imperioso para el país contar con este censo, que nos permite obviamente vacunar a todos, no nada más contar con coberturas administrativas, sino realmente tener la oportunidad de vacunación, que es lo que nos va a permitir obviamente pues seguir hablando de prevenir enfermedades por vacunación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Morales. Todavía no veo ninguna mano. Parece que no. Hay algunas preguntas en el público. Si alguien del público invitado se anima en un ratito, todavía estamos a buen tiempo, de acuerdo a lo programado. Entonces, voy a retomar algunas de las preguntas que tengo aquí en el chat. Esto tiene que ver con la cuestión que ya más o menos se platicó de respecto a la población o esa proporción de la población que es antivacunas. Preguntan si hay alguna acción que el Estado pueda realizar, puesto que sabemos que la vacunación es un derecho para los niños y que sus padres no les dan acceso. ¿Alguien quiere comentar respecto a este aspecto legislativo o ya más de índole legal? No sé si Samantha creo que pudiera contestarnos esa pregunta. Sí, muchas gracias. Pues en efecto, en México no tenemos un sistema que pueda obligar a los padres de familia a vacunarlos. Es un derecho universal y gratuito la vacunación. Sin embargo, justo pues parte de esta iniciativa de que el personal de salud y nosotros mismos incentivemos las garantías de la vacunación. No podemos obligarlos, reitero nuevamente, existe un consentimiento informado que se utiliza en las escuelas para la estrategia de vacunación contra el VPH, ese es un ejemplo, pero nada de ello consensuado a obligarlos a vacunarse. Muchas gracias, doctora Garnier. Tenemos aquí la solicitud de intervención del doctor Gregorio Alberto Frangiuti. Adelante, doctor.
Sí, en efecto, no, dada la legislación de nuestro país que fomenta las garantías individuales de las personas y la protección del libre desarrollo sobre técnicamente salvaguardar la salud pública, no podemos obligar a las personas a caer en esta obligatoriedad, al menos en la legislación vigente. Ahora, retomando un poco los comentarios previos, se sometió ya una iniciativa de ley con la Comisión de Salud encabezada por el diputado Pedro Centeno, en donde la participación de la sociedad civil fue hincapié para generar una iniciativa de ley que incluyera ya el censo nominal de vacunación, así como la corresponsabilidad de los estados. Entonces, creo que son buenos momentos en estos instantes en los que el legislativo ahora está en discusiones internas sobre el precio de la implementación del mismo y la participación de diversas instituciones para las atribuciones institucionales que se va a requerir para su implementación. Entonces, creo que esto va a ser un oleaje muy interesante para octubre y noviembre, cuando tentativamente se esté presentando a pleno y en 2026, si todo vaya bien, se pueda empezar a ver una potencial implementación. Muchas gracias, doctor Frangiuti. Mientras vemos si alguien más del panel de invitados se anima, nada más para resaltar el grado de desinformación que hay en la población, me preguntan que por qué se está vacunando a poblaciones de mayor de 18 años si tienen entendido que la vacunación causa esterilidad a largo plazo. Entonces, ese es el tipo de desinformación y el reto con el que tenemos que lidiar. Eh, en lo que vemos si hay otra participación del público, también preguntan, por ejemplo, que el hecho de que sean múltiples inmunógenos en una sola aplicación, como en el caso de la pentavalente, es igual de efectivo que en el esquema individual. No sé si alguien particularmente quiera contestar esta o la contesto yo directamente al... Adelante, Jesús, si quieres. Bueno, yo se la contesto directamente en el chat, pero desde luego que es algo que está aprobado, que la conjunción de diferentes inmunógenos es igualmente eficaz en términos de inducir protección. Seguimos sin intervenciones por parte del panel. Parece aquí me hicieron una seña. Lorena Villavicencio, doctora, licenciada, ¿quiere comentar algo? Sí, nada más comentar, bueno, primero agradecer la invitación. Yo soy la titular de CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, me gustaría agradecer la invitación y la gran convocatoria que hicieron, que me parece notable, y también reconocer el estudio de la doctora Celia Alpuche y la participación de José Ignacio Ábalos y de quienes tuvieron a bien en apoyar este esfuerzo. Para nosotros el tema de la vacunación es muy importante. Sabemos que cuando hay políticas públicas universales, pues siempre falta acercarnos a una parte de la población que son las poblaciones más vulnerables por lo general. Y decirles que desde CIPINA también estamos haciendo un gran esfuerzo para que la vacunación se convierta en un tema principal. Y creo que también deberíamos de fomentar el tema del autocuidado como un tema fundamental, porque efectivamente hay muchas campañas que no abonan, digamos, en el tema de la vacunación y este tipo de preguntas como la realizada en estos momentos que nos comentaba el doctor Jesús Martínez. Entonces sí tenemos que buscar la manera de que también se genere esta política de autocuidado para que garanticemos un mayor alcance en la vacunación, sobre todo en los adultos, en las poblaciones que vimos que también están siendo muy vulnerables, que no son, pues que tienen entre 20 y 30 años, si no mal recuerdo,
pero sí me parece que es muy importante que atendiendo ahora al gran tema del Sistema Nacional de Cuidados podamos promover este tema, el de autocuidados, y decirles que nosotros estamos muy abiertos a cualquier tipo de colaboración y nos interesa mucho tener una muy buena relación con el Instituto Nacional de Salud Pública. Nos parece que el trabajo que tienen, la información con la que cuentan es fundamental para impulsar políticas públicas. Y nada más termino diciendo que nosotros participamos de manera muy activa en la Estrategia Nacional de Primera Infancia y ahí desde luego está en primerísimo lugar el tema de la vacunación como una de las estrategias prioritarias, y nosotros en próximos días vamos a dar, digamos, hacer un esfuerzo para visibilizar esta población, que es una población que además está entre las poblaciones más pobres y vulnerables del país, y esto, bueno, también es un dato que tenemos que cruzar con el tema de la vacunación. Y bueno, pues nada más agradecer y seguiré atenta a la conversación. Muchas gracias, licenciada Villavicencio. Tenemos aquí una pregunta del público que en relación al este efecto de decaimiento de inmunidad o este posible decaimiento de inmunidad en personas que han recibido su doble esquema, y que una de las explicaciones plausibles es la falta de circulación y reinmunización con el virus silvestre. Dice, ¿ha habido cambio de laboratorio con el que se compran las vacunas? Es en términos de los proveedores de vacunas, si este efecto de decaimiento pudiese estar ligado a la vacuna provista por algún proveedor en particular, o por qué en otros países no se observa este efecto, por ejemplo. Bueno, este efecto se ha visto en algunos otros países también. Entonces, no estamos seguros que exista el decaimiento de los anticuerpos. Nosotros, Jesús, lo hemos platicado mucho, Laura también lo considera, ustedes que son expertos en inmunología lo están considerando, porque pues la literatura internacional nos dice que la vacuna es muy buena y que la inmunidad es para toda la vida, pero nosotros estamos viendo de que es muy probable que en tiempos de eliminación esto no sea así y que sería prudente analizarlo, porque realmente lo que más se propone es que cuando hay coberturas bajas a través de mucho tiempo, y bajas estoy hablando no necesariamente que sean de 50%, pueden ser de 80%, pero esos remanentes que van quedando son poblaciones de susceptibles que se van sumando y que se acumulan y que en cierto momento de la vida ya los estás viendo a todos con una masa considerable que al introducirse el virus pues pueda desencadenar un brote, como parecería que es lo que está surgiendo ahora, ¿sí? Pero ahora, respecto del proveedor, ¿no? El Serum Institute de la India ha sido un proveedor por muchísimos años, es un proveedor de muchísimas partes del mundo y está considerado con todos los estándares y es a quien le estamos comprando la vacuna de SRP. Entonces, está considerada como una vacuna adecuada, está calificada por la Organización Mundial de la Salud, o sea, tiene todos los estándares que se requieren para eso, entonces no pudiera ser una explicación el tipo de vacuna o la probabilidad de la vacuna. Muchas gracias, doctora. He visto preguntas recurrentes sobre la disponibilidad de BCG. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues eso también sería Samantha, yo no la tengo. Hola, sí, muchas gracias. Justo es un tema importante la parte del abasto de BCG. No somos el único país en desabasto, es un desabasto a nivel internacional, como bien mencionaba la doctora Celia. Serum es el proveedor y al tener un cambio del sitio de fabricación, pues se tuvo que iniciar todos los procesos regulatorios. Si bien la vacuna ya se encuentra en COFEPRIS, está bajo análisis para tener una vacuna segura y eficaz y tenemos fecha tentativa de disponibilidad a partir del mes de octubre. Lo que quiero aprovechar este foro es para decirles que idealmente debe aplicarse en las primeras 24 horas como un indicador internacional. Tenemos en los primeros 30 días para aplicarla y excepcionalmente hasta los 14 años. Una estrategia que estamos intensificando es que los responsables estatales de vacunación
hagan un censo de los niños que están naciendo y de la población que a la fecha no ha recibido la vacuna, de tal manera que en octubre y noviembre, que ya esté disponible la vacuna en las unidades de salud, se pueda retomar y hacer una campaña de recuperación con esta vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Garner. Aquí tengo una pregunta de Blanca Baños que dice, ¿qué hacer con la atención privada que no permite a mujeres embarazadas ser vacunadas con TDPA? De igual forma, con pediatras que refieren a las vacunas del sector privado son útiles y no son confiables. ¿Alguien quisiera comentar? Perdón. Bueno, yo lo que sí diría, mi comentario sería que muy probablemente tenemos que trabajar, como había dicho, en una campaña sencilla hacia los estados, etcétera, de la vacunación en embarazada y no por biológico. O sea, no pensar de que esto es para eliminación de tétanos neonatal y por eso está muy bien posicionado el dar una dosis de toxoide tetánico a la mujer embarazada o influenza en las épocas de influenza, en el momento de la estación, etcétera, sino que trabajar una campaña que hable de cuáles son las razones, por qué debemos vacunar a la mujer embarazada, con qué se pone, por qué. Es muy importante qué es lo que tenemos que trabajar. Y dentro de esa campaña sería trabajar con las sociedades, o sea, las sociedades médicas que en algún momento tienen que estar revisando esas cartillas para ver si estas mujeres embarazadas tienen o no las vacunas que deben de tener. Sabemos que la vacunación privada es una porción muy pequeña, porque la mayor parte es pública. La gran mayoría de las vacunas que se utilizan en privado y en público son las mismas, excepto las que no están en el Programa Nacional de Vacunación hasta la actualidad universalizadas, como sería hepatitis A o varicela o algunas de estas. El resto prácticamente son las mismas, inclusive por productores. Entonces, creo que son estas noticias falsas que dicen que esto es mejor que lo otro, etcétera, pero que no lo es. Y que todos los que trabajamos dentro del sistema de salud debemos de trabajar no solo con el personal que asiste al sistema de salud, sino también con nuestras familias, amigos, conocidos, etcétera, para ir tratando de que se cambie esa opinión, no que se cambie, sino que se tenga una opinión adecuada. Gracias, doctora Alpuche. Doctora Garner, ¿quiere complementar algo o pasamos ya hacia el final de este seminario? Bien, nada más hay una última pregunta porque todavía tenemos tiempo. Jesús, hay algunas preguntas, Jesús, Dígame. hay unas preguntas acá de Lisbeth López que dice, ¿en México tenemos algún estudio proyectado para estudiantes de medicina a nivel nacional y Esa era residentes justo la que iba que a nos leer. permita Sí, sí. Con eso. Mira, yo creo que con los datos que tenemos en general de las seroprevalencias tan bajas en los alumnos, en este grupo de edad de 20 a 39 años de edad y con las circunstancias que tenemos en los brotes, y además está indicado, ya seguramente lo comentó Samantha cuando yo tenía el problema de que me estaba sacando, de que el personal de salud de menos de 40 años de edad, e inclusive menos de 50, debe tener una dosis, debe de aplicarse una dosis en este momento de manera indiscriminada, universal, y mucho más donde hay transmisión del brote, se debe de poner esta dosis independientemente de conocer el estudio específico de seroprevalencia en esta población, porque estamos viendo que en general, en global y por estado, etcétera, se ve esa disminución en este grupo de edad. El Bien. otro punto es que nuevamente también el doctor Juan Rivera vuelve a preguntar nuevamente sobre cuál sería la indicación, y creo que ya le había comentado Samantha, pero en los niños pequeños es poner al día sus vacunas, ojo, cuando debe de ser.
Si hay que vacunar a los 12 meses, a los 12 meses. En algunos sitios donde la transmisión es muy activa, se está bajando la aplicación desde los 6 meses, pero recordar que esa es dosis cero. Esa dosis de los 6 meses antes de los 12 meses no significa que suple a la de los 12 meses. O sea, se tiene que poner la de los 12 meses, se tiene que poner la de los 18 meses y seguir con la vacunación, exactamente, ponerla al día en los niños. Y en los sitios donde hay transmisión activa, nuevamente una dosis en todos los menores de 40 años. Muy bien. Una última es, ¿existen discrepancias entre el Manual de Vacunación 2021 y el Programa de Vacunación Universal y las recomendaciones de los propios laboratorios? Preguntan, ¿a cuál apegarse? No sé a qué, no podría especificar porque no tengo esas discrepancias a la mano. Doctora Garner, ¿quiere comentar Hola, algo? sí, muchas gracias. Más que discrepancias, es una actualización. Si bien el manual de vacunación tiene una vigencia de 5 años y que estamos iniciando a trabajar pues el nuevo manual de vacunación, lo cierto es que nosotros cada año en la página de Sencilla publicamos los lineamientos generales de vacunación. Justo esto nos permite dar la pauta a todas las actualizaciones que quedan sin efecto para el manual de vacunación y así las hemos hecho referencia en este documento. Este documento es disponible para consulta de todo el público. Basta con que coloquen lineamientos generales de vacunación el año en curso para este año es 2025 y con eso ustedes podrán descargar la última versión actualizada de la política de vacunación, misma que es firmada por todas las instituciones que conforman el sector público, por lo cual es obligatorio para todo el país. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieras rescatar tú, Celia, de la lista de preguntas del público? Y si no, ya damos pie a las últimas reflexiones. Estamos ya en la recta final de este seminario. Pues yo solo quisiera hacer una reflexión general que es, ojo, las coberturas de vacunación no han disminuido en los últimos 3, 4, 5 ni 6 años. Tenemos datos desde 2014 que las coberturas de vacunación venían cayendo. O sea, que eso ya tiene mucho tiempo. Que esto se habla de negligencias de gobiernos y administraciones, pero en realidad creo que mucho es que el crecimiento del programa de vacunación universal ha sido a pasos agigantados y que la estructura para llevar a cabo la operación de un programa de vacunación universal que se ha hecho cada vez más complejo no ha crecido al mismo nivel de lo que debería crecer en todos los sentidos, no solo cadena de frío, sino personal, etcétera, etcétera, y que probablemente eso es lo que tenemos que afinar mejor, conocer mejor para poder ir solventando esos obstáculos para mantener todo. Y de hecho el censo nominal es muy necesario, pero es complejo porque ya no es solamente 5 vacunas. Se habla mucho de que antes salían las enfermeras con sus neveras y se iban hacia los puestos, pero como bien platicaba la otra vez el doctor Mauricio Hernández, no es lo mismo salir con 5 vacunas en una nevera con todos los inmunógenos que tienes que ofertar ahora. Entonces, el plan, el programa, la estrategia tiene que cambiar de acuerdo a lo que se está ofertando con toda la infraestructura que se requiere para eso. Y que recordar siempre que la vacunación es un programa de salud pública que ha tenido beneficios mundiales totalmente demostrados. Estudios como los de cero prevalencia ayudan mucho para afinar más el detalle de lo que queremos platicar. Gracias. Muchas gracias, Celia. Doctora Garner, ¿quiere alguna reflexión final? Sí, muchas gracias. Pues únicamente, como bien se menciona, incentivar a la población y a todo el personal de salud a reforzar la garantía de las acciones de vacunación. Es una de las estrategias más costo efectivas en materia de salud pública, por lo cual, pues más que demostrado los beneficios de la misma y pues continuar realizando las acciones de vacunación con todas las limitantes y con todas las estrategias que estamos implementando desde la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Bueno, pues termino yo con una breve reflexión. Estos resultados de esta encuesta nos hablan de la importancia de la investigación y seguimiento de las coberturas de vacunación en México, no solo de sarampión. Como hemos visto y nos han ejemplificado nuestros excelentes ponentes, la evaluación de las coberturas representa un enorme reto técnico, logístico, económico. No hay abordajes perfectos. El uso de la seroprevalencia como abordaje metodológico tiene enormes ventajas, pero es muy costoso y difícil de implementar. En términos generales, pues tenemos que aspirar a un enfoque integrado que junto con coberturas administrativas y otras estrategias podemos darle viabilidad a este seguimiento de las coberturas de vacunación. Y por último, dada la complejidad del esquema de vacunación, y esto ya se mencionó, y el enorme esfuerzo que representa la ENSANUD y otras iniciativas, hay una gran necesidad de investigación de laboratorio aplicada al desarrollo de un enfoque integrado que permita mejores correlatos de protección y optimización de las muestras, dado su enorme valor y lo difícil que es conseguirlas. Sin más, me despido de todos ustedes agradeciéndole a la Oye, Fundación, al Jesús, licenciado Ábalos y a todos los patrocinadores, a Paulina en la coordinación logística y desde luego a la doctora Alpuche y la doctora Garner por su participación. Muy buenas tardes. oye, Jesús, un comentario final. Celia, Dígame. ¿dónde se puede obtener el estudio completo? A lo mejor les interesa a los participantes o cuándo se va a publicar este nada más. Doctora. Yo creo que podríamos escribir un Celia, resumen ¿puedes para apagar tu video ponerlo para ver si mejora? en la página del instituto, Jesús, si te parece, podemos escribir un resumen para poner en la página del instituto, pero está en proceso. Ya. Con el teléfono. Yo creo que pudiéramos hacer un resumen para ponerlo en la página del instituto para que sea accesible, pero está en proceso de escritura ya para aplicación también. Muy bien, gracias, Celia. Perdón, Jesús, gracias. De mi parte, Jesús, mi propuesta tal vez sería que nos reuniéramos los dos equipos y discutiéramos a detalle los resultados, las similitudes, las diferencias, para todavía tener conclusiones más robustas de ambos estudios que son muy complementarios y que pueden dar una información todavía más, más robusta, que creo sería muy pertinente que nos reuniéramos los dos equipos y lo lográramos a detalle. Cuenta con nosotros, desde luego, Laura, con mucho gusto. Pues si no hay más intervenciones, muchas gracias a todos los participantes. Creo que ha sido un excelente seminario y sus participaciones han sido fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.